En capítulo 3, la elección. Todo se reduce a una simple elección, empeñarse en vivir o empeñarse en morir. Andy Dufresne, en Sueño de fuga. Un hombre rico que se acercaba al final de sus días convocó a sus hijos gemelos junto a su lecho de muerte y les dijo que, antes de morir, deseaba transmitirles la oportunidad de experimentar la riqueza de la vida que él había disfrutado durante muchos años en la tierra. Si pudiera hacerlo, les daría a ambos el mundo entero, pero claro está, no puedo hacerlo. En cambio, les dejo a ambos un obsequio. Les dijo. Los jóvenes lloraron al escuchar al padre hablar de la muerte cercana, pero él los hizo callar con un gesto de la mano. Les voy a dar a cada uno de ustedes una caja para financiar sus aventuras. Lo que pongan en la caja es elección de ustedes. El hombre tomó un par de bellas cajas esmaltadas de su mesa de luz y las colocó en su regazo. Sacó algo y extendió las manos hacia sus hijos. Una mano sostenía un manojo de 1000 billetes nuevos de 1000, es decir, $1.000.000 en efectivo. En la palma de la otra mano tenía una moneda de cobre nueva y reluciente de 1 centavo. Les ofrezco a ambos la misma elección, este $1.000.000 o este único centavo. Cualquiera que sea la suma que escojan, deben dejar el dinero en su caja bajo el cuidado de mi mayordomo durante un mes entero para que tengan tiempo de pensar cómo lo usarán. Lo que ustedes no se lleven se devolverá a mi sucesión y se donará a obras de caridad. Otra cosa, añadió el hombre, si escogen el millón, pueden, si lo desean, usarlo como línea de crédito para pedir dinero prestado de mi banco local. Si escogen el centavo, también pueden usarlo como garantía, pero cada día que opten por dejar la línea de crédito del centavo sin tocar, mi mayordomo tiene instrucciones de duplicar el contenido de la caja mientras esté bajo su cuidado. Ahora vayan a descansar, a pensar, tomen este libro para pasar la noche, mañana por la mañana regresen y díganme lo que eligieron. A cada hijo le entregó un ejemplar de un pequeño libro de historias y se despidió de ellos con un beso. Esa noche el primer joven yacía en la cama reflexionando sobre los acontecimientos del día. Se preguntó, ¿qué debo elegir? ¿Y por qué nuestro padre nos está dando esta elección? Sin poder dormir, encendió la luz y buscó el libro de su padre que les había dado a ambos. Pensó que una pequeña lectura le ayudaría a pasar el tiempo y quizás hasta podría ayudarle a dormir. Encontró el libro y por primera vez advirtió el título repujado en la tapa en sencillas letras de oro. La elección. Masculló, la elección, suena misterioso. La elección entre qué y qué. Al hojear el libro vio que cada uno de los numerosos capítulos no tenían más de una página y, al menos a primera vista, los títulos no parecían tener nada en común entre sí. Parecía una colección al azar de fábulas o cuentos infantiles. Estaba por dejar el libro de lado cuando una voz interna le susurró, «Vamos, léelo un ratito». Regresó al primer cuento titulado El jacinto de agua y comenzó a leer. El jacinto de agua. Érase una vez un pequeño jacinto de agua que crecía cerca de la orilla de un gran estanque. Soñaba con ver el otro lado del estanque, pero cuando se murmuraba esos sueños, el agua lo oía. Se reía y borboteaba desdeñosamente. El otro lado del estanque, para una plantita que ni siquiera podía moverse, imposible. Típicamente los jacintos de agua se encuentran flotando en la superficie de estanques en climas cálidos de todo el mundo. Es una bella planta con delicadas flores de 6 pétalos que varían desde el violeta azulado al lavanda o al rosado. Esta planta en particular era un espécimen perfecto, muy bella, muy pequeña y muy delicada. Sin embargo, y esto es algo que el agua no sabía, el jacinto de agua también es una de las plantas más productivas del planeta, con un índice de reproducción que asombra a botánicos y a ecologistas. Una sola planta puede producir hasta 5.000 semillas, pero su método preferencial de colonización de una nueva área no es arrojar sus semillas a los caprichos del viento y del agua, sino duplicarse enviando estolones que dan lugar a plantas hija. El día que este pequeño jacinto de agua apareció, nadie salvo el agua se dio cuenta siquiera que estaba ahí. Nadie se dio cuenta tampoco el segundo día, cuando se duplicó, ni el tercer o cuarto día, cuando se duplicó otra vez, más y aún otra vez. Era tan insignificante que en realidad, durante las 2 primeras semanas, aunque su tamaño se duplicaba todos los días, se había tenido que buscar con atención para verla toda.
Para el día 15 se había reproducido para cubrir apenas un pie cuadrado de agua, una pequeña mancha de lavanda y rosa que interrumpía la superficie esmeralda del estanque. El día 20, es decir, a 2/3 del mes, una persona que pasaba por el estanque vio un pequeño segmento de follaje que flotaba hacia la orilla, pero pensó que era una toalla olvidada o quizá un pedazo de papel de envolver desechado. Más de una semana después, el día 29, la mitad de la superficie del estanque todavía eran aguas abiertas, y el día 30, apenas 24 horas más tarde, la superficie del agua había desaparecido totalmente. Todo el estanque estaba cubierto por un rico manto de jacintos de agua, violáceos rosados. El joven imaginó el estanque cubierto por una bella y frondosa planta. No estoy seguro de qué tiene que ver con una elección, comentó en voz alta. Se desperezó y bostezó. Suficiente lectura por noche. Apagó la luz y se acomodó en la almohada. Un minuto más tarde se había incorporado y estaba encendiendo la luz. Algo lo motivaba internamente a continuar y apreciar más el libro. Dándole vuelta a la página, encontró el segundo cuento titulado En el cubo. Nuevamente comenzó a leer. En el cubo. Un día 2 ranas abandonaron la seguridad de su pantano y se aventuraron a explorar una finca cercana. Pronto se encontraron en una granja lechera donde hallaron un gran cubo de leche. Al saltar dentro del cubo descubrieron que estaba lleno hasta la mitad de crema fresca. Las 2 ranitas estaban sumamente entusiasmadas, jamás habían probado algo tan delicioso. Pronto terminaron con la panza llena. Sintiéndose amodorradas, decidieron que era hora de marcharse. Y ahí fue cuando se dieron cuenta de sus dificultades. No habían tenido problema alguno en saltar adentro del cubo, pero ¿cómo iban a salir de él? El interior del cubo era demasiado resbaloso para trepar, y como no podían tocar el fondo, y no había nada donde pudieran pisar para adquirir tracción, dar un enorme salto para escaparse no era una opción viable tampoco. Estaban atrapadas. Desesperadas comenzaron a agitarse, buscando intensamente agarrarse con las patas de la curva resbalosa y esquiva de las paredes del cubo. Finalmente, una rana gritó: «De nada sirve, estamos condenadas a morir». «No, no podemos darnos por vencidas», dijo la otra rana jadeando. «Cuando éramos renacuajos, nos imaginábamos siquiera que algún día saldríamos del agua y brincaríamos por la tierra. Sigue nadando, hermana, y reza por un milagro». Pero la rana miró a su compañera con tristeza y dijo: «No hay milagros en la vida de las ranas», dijo croando. «Adiós», y lentamente se hundió hasta desaparecer. La otra rana se rehusó a darse por vencida, siguió nadando y en el mismo círculo pequeño una y otra vez, anhelando con esperanza un milagro. 1 hora más tarde seguía nadando en su pequeño círculo inútil. Ya ni siquiera sabía por qué seguía. Las palabras moribundas de su hermana asediaban sus pensamientos mientras la fatiga se apoderaba de sus pequeños músculos. ¿Tenía razón mi hermana?, pensó con desesperación. ¿Es verdad que no hay milagros en la vida de las ranas? Por último, ya no tenía fuerzas para nadar. Con un quejido de angustia, dejó de nadar y se rindió, lista para afrontar su destino. Pero para ese momento, el joven ya había dejado de leer, ya sin poder mantener los ojos abiertos, se había quedado profundamente dormido mientras la rana nadaba en su círculo desesperado, rehusándose a rendirse. Sin embargo, en su mente el joven ya había adivinado cómo terminaría el cuento de las ranas, y efectivamente el párrafo final del relato decía lo siguiente: Para su sorpresa, a diferencia de su hermana, la segunda rana no se hundió. En efecto, se quedó donde estaba como si estuviera suspendida en el aire. Estiró una pata tímidamente y sintió que tocaba algo sólido. Dio un agitado suspiro, se despidió silenciosamente de su pobre compañera difunta y a duras penas pudo treparse arriba de un gran trozo de mantequilla que acababa de batir. Saltó del cubo y se dirigió hacia su hogar en el pantano. Esa noche, el joven soñó con ranas que nadaban en un manto de flores flotando en un estanque de centavos. El otro hijo del hombre rico también pasó la noche en vela, pero jamás abrió el ejemplar del libro que el padre le había dado. Estaba muy ocupado pensando cómo para dormir o leer. Había tomado su decisión en el momento en que el padre sostuvo en la mano el manojo de billetes de $1000. Ya estaba haciendo grandes planes para sus próximos 31 días. Cuando amaneció,
entró en acción. Después de avisar a su padre de su elección, abrió su línea de crédito por $1 millón en el banco del padre. Luego contrató un director ejecutivo para que le ayudara a concretar su ambicioso plan. Y los dos alquilaron una suite de hotel en el centro de la ciudad, donde llevaron a cabo entrevistas durante los próximos 6 días. Para final de la semana habían contratado un personal integrado por los asesores financieros, analistas de mercado y expertos en inversión más sagaces del momento. El grupo pasó la segunda semana investigando, intercambiando ideas y elaborando estrategias para ayudar al hijo del hombre rico a transformar su ganancia imprevista del $1 millón en una genuina fortuna. Para el comienzo de la tercera semana estaban todos listos y preparados para entrar en acción, y así se lanzaron a los campos de batalla del comercio y la especulación para convertir los millones del joven en miles de millones. Unos días más tarde el joven decidió visitar a su hermano para ver qué estaba haciendo con su millón, pero cuando llegó descubrió con asombro que él había rechazado el millón y en cambio había elegido un centavo. Fui a visitar a papá otra vez el día después de que todos nos reunimos, dijo el primer hijo de su hermano, y el mayordomo me dejó ver dentro de la caja. Mi centavo solitario ahora tenía un compañero. Al tercer día regresé, eché una mirada otra vez y vi 4 centavos. Al cuarto día había 8 centavos. El hermano escuchaba atónito mientras el joven seguía describiendo su pequeña pila insignificante de centavos. Al quinto día había 16 centavos, al sexto día 32, y para el final de la semana el joven había acumulado una enorme fortunita de 64 centavos. Para el final de la segunda semana la acumulación de centavos casi alcanzaba los $90, 81.92 para ser preciso. Ni siquiera lo suficiente como para pagar una cena decente para 2 personas en el hotel donde el equipo financiero campeón del hermano tenía su sede de operaciones. Cuando recién había iniciado la tercera semana, el contenido de la caja había crecido a 655.35, apenas lo suficiente para mantener al joven durante una semana. Pobre infeliz, exclamó el hermano, no puedo creer que escogiste un centavo. Pero todavía estás a tiempo, ve a visitar a papá y fíjate si te deja cambiar de parecer. Aunque te dé solo la mitad de $1 millón, es por cierto mucho mejor que arreglártelas con lo que tienes ahora. O al menos déjame ayudar, no tolero la idea de que te aventures en el mundo con apenas lo suficiente como para comer una semana. Pero el primer hijo no quería saber nada. Esa noche el padre falleció en paz mientras dormía. Hasta finales del mes, el segundo hijo recibió noticias inquietantes de su director ejecutivo. Los mercados se habían tornado un poco inestables y era preciso reducir las proyecciones optimistas anteriores del equipo. Tras agradecerle, el joven se aprestó a esperar ansiosamente el próximo informe. La mañana del día 31, fecha en que los jóvenes debían visitar al mayordomo y finalmente recibir el contenido de las cajas, el director ejecutivo regresó con su informe final. Entró arrastrando los pies. Carraspeó unos segundos, pidió un vaso de agua y luego comenzó un informe diciendo que tenía buenas y malas noticias. Algunas inversiones habían tenido buen rendimiento y otras habían sufrido. En resumidas cuentas, el joven había obtenido una modesta ganancia. El equipo había logrado aumentar el $1 millón en casi $1,5 millones, es decir, una valorización del 50%, que eran las buenas noticias. ¿Y las malas noticias? El joven contuvo la respiración. Bien, los gastos, incluyendo las comisiones del equipo, impuestos, comisiones de los corredores de bolsa, interés sobre la línea de crédito, la cuenta de la suite del hotel y, por supuesto, mi sueldo del mes, sumaron poco más de 1.75 millones, continuó el director ejecutivo tras carraspear nuevamente y tomar otro sorbo de agua. El joven estaba $250,000 en rojo. No solo no era rico, sino que en realidad debía una fortuna. Estaba arruinado. Presa del pánico, corrió a ver a su hermano y en ese momento recibió una sorpresa incluso más grande de la que se había llevado la primera vez que lo había ido a visitar. Para el día 28 la caja de centavos del primer joven había superado el $1 millón y el día 29 los $2,5 millones. Ayer, es decir, el día 30 había superado 5 millones y hoy, cuando el mayordomo le encomendó la caja a su cuidado, había alcanzado la suma de $10,737,418,24. El joven que había elegido esperar el centavo había descubierto el poder extraordinario de lo que algunos llaman la octava maravilla del mundo, es decir, la extraordinaria fuerza creativa de los intereses compuestos.
la mismísima fuerza que cubrió la superficie del estanque con jacintos de agua y que batió la crema de la rana hasta convertirla en mantequilla. El joven que eligió el millón estaba quebrado y profundamente endeudado. El joven que eligió el centavo tenía una fortuna de más de 10 millones de dólares. La mamá del millonario. Lo sé, el cuento de los dos hijos no es más que una fábula. En la vida real no existen los mayordomos que duplican el dinero todos los días durante un mes. En la vida real, sin embargo, las cosas funcionan así, más de lo que te imaginas. Le daré un ejemplo de la vida de Rosemary Olson, mi madre. Mi madre trabajó como asistente administrativa de nuestra iglesia durante 35 años. El sueldo era mínimo y el trabajo no conllevaba exactamente muchos beneficios. Y sí, la vida era dura. Empeoró mucho más cuando mi padre falleció. Mi padre luchó en la Segunda Guerra Mundial y regresó con algunos problemas de salud que nunca se resolvieron por completo. Tras aproximadamente 20 años de trabajo para la Administración de Veteranos de Guerra, terminó conociendo el Hospital de Veteranos desde el punto de vista del cliente. Perdió un pulmón por efisema y, con el tiempo, sucumbió a un ataque cardíaco cuando apenas tenía 41 años. La ceremonia militar fue tal como se ve en la televisión, en la que los soldados pliegan la bandera americana en un triángulo pulcro y perfecto. Marchan solemnemente y le entregan a su hijo mayor. En este caso, ese hijo mayor era yo. Tenía 11 años de edad. A partir de ese momento, mi madre sola tuvo que criar y mantener una familia de 3 hijos. Trabajaba, llegaba a casa, cocinaba y nos cuidaba. Jamás bebió alcohol, ni dijo malas palabras, y nunca se quejó, ni una sola vez. Nunca. Siempre estaba para apoyarme, pasara lo que pasara. Era tan sistemática que más adelante en la vida comencé a llamarla Rosa la Imperturbable. Por mi parte, debo admitir que prácticamente no había sabido valorarla. Sabía que mi madre se había criado con poco dinero y así es como mis hermanos y yo nos criamos. En una casa pequeña y con poco menos de lo mínimo esencial. Desde mi punto de vista, así eran las cosas, lisa y llanamente. Y es fácil suponer que la situación nunca cambiaría. Saltemos rápidamente unos años más adelante después de que había logrado cierto éxito en mi vida. En 1996 se publicó un libro titulado El millonario de al lado, escrito por Thomas J. Stanley y William D. Danko. Este libro, que hoy en día es un clásico, sigue siendo la mejor descripción que jamás haya leído de cómo la gente de la vida real adquirió una fortuna siguiendo los principios de la ligera ventaja. Los millonarios del libro no heredaron su riqueza ni hicieron fortuna arriesgando hasta el último centavo. Ellos no viven a lo grande, no tienen vehículos llamativos ni viven en casas ostentosas. Gastan mucho menos de lo que ganan y realizan elecciones sensatas e inteligentes sobre cómo conducir su vida cotidiana. Después de la publicación de este libro, mis amigos me decían, Jeff, ¿viste ese libro? Se trata de ti. Describe exactamente lo que haces y cómo actúas. Tú eres el millonario de al lado. Sin duda el libro describe exactamente cómo trabajaba yo mis finanzas. Durante años mantuve a mi familia viviendo con $4,000 por mes, sin considerar cuánto aumentaba mi ingreso, y no permitía aumentar ese límite mensual hasta que hubiese acumulado $1,000,000, después de impuestos. En el banco, luego lo subí a $5,000. Unos años más tarde estaba visitando a mi madre y le comenté sobre el libro y lo que decían mis amigos de mí, que yo era ese millonario de al lado, estable, planificador y nada ostentoso. Ella sintió y dijo, ¿sabes por qué es? No, le respondí, sin estar seguro del rumbo de la conversación. ¿Por qué? Ella me miró y dijo, bueno, yo también soy millonaria. ¿Qué quieres decir? Le pregunté. ¿Me estás diciendo que la casa no había forma de que su casa costara $1,000,000, incluso a los valores inflados del mercado de 1996? Y yo lo sabía, pero no podía imaginarme de qué otra cosa estaba hablando. No, dijo ella, tengo un par de millones de dólares guardaditos, tú sabes, en ahorros. ¿Qué? Me le quedé mirando boquiabierto. Yo también tengo un par de millones de dólares, repitió. Al ver mi expresión atónita, se encogió de hombros y añadió, no es nada de lo que alguien quiere alardear. Durante todos esos años de ir a trabajar todos los días, llevar su vida, atender a sus hijos, vivir en una casita, había estado ahorrando tranquilamente, sistemática y persistentemente sin que nadie se diera cuenta. Silenciosamente se había convertido en sí misma en una millonaria, literalmente. El poder que cubrió el estanque con los jacintos de agua, que batió la crema de la rana en mantequilla, que convirtió el centavo del primer hijo en millones,
El mismo poder que convirtió en millones el dinero ganado por mi madre con el sudor de la frente, este libro trata sobre ese poder. Aunque sin darme cuenta en absoluto, toda mi vida yo había estado viviendo con el ejemplo ideal de la ligera ventaja. Bien, vamos a dejarlo hasta acá, en la página 37 y comenzamos mañana.